Siendo las 7:22 en la edición de este día miércoles 31 de mayo. Vamos a continuar con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, una vez más saludando a este gran equipo de la Z y de inmediato iniciando el recorrido por los comentarios de nuestros compañeros, dando los buenos días a Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel y mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanos, miren, en el día de ayer pude leer un artículo de sumo interés, que es una reflexión que hace mi buen amigo Eduardo Sanz Lobatón, al que invito a toda la sociedad dominicana a leer, porque pone de manifiesto una situación grave que atenta contra el sistema democrático de República Dominicana, sustentado en los pilares políticos y técnicos en virtud del cual se maneja el quehacer público el día de hoy. En este artículo titulado El falso dilema, lo técnico versus lo político, yo creo que Eduardo Sanz Lobatón, como estadista, más que abordar un dilema, presenta una solución a un grave problema político de nuestro sistema. Y me explico. Eduardo habla del conflicto que se da entre técnicos y políticos. En términos actuales, en República Dominicana hay toda una corriente de pensamiento que execra, que saca, que segmenta al político en virtud de entender que aquel que viene de la sociedad civil tiene las calidades y aptitudes en un rango superior al que maneja el político. Por vía de consecuencia, se infiere que la gestión pública debe estar a cargo no de políticos, sino de técnicos. En ese sentido, Eduardo hace una definición de lo que es el Estado y su gestión, estableciendo lo siguiente. Estado se ha malinterpretado como una contradicción entre las necesarias aspiraciones sociales y los requerimientos técnicos y su correcta aplicación. La gestión del Estado es la administración de los anhelos y los ideales de un país. Requiere negociación, cooperación y también dominio de disciplinas políticas. Por eso, la capacidad de comprender ambas acciones, la política y la técnica, es la definición de un estadista. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que realmente había toda una corriente antes de conducción pública en donde había políticos sustentados en técnicos que le apoyaban o les apoyaban. En este caso, los técnicos están ocupando los espacios de los políticos. Y la realidad de hoy fue como resultado de una tendencia que viene dándose desde los procesos de los gobiernos del PLD hasta la fecha, y lo voy a relatar brevemente. En el primer gobierno del PLD de 1996 del doctor Leonel Fernández, había una gran preponderancia de políticos con gran capacidad técnica que venían de la formación de los círculos de estudio del PLD y algunos que otros técnicos, para que tengan una idea. Los políticos: Jaime David Fernández Mirabal, compañero de Leonel a la vice, político. Danilo Medina, secretario de la presidencia, político. Eduardo Selman, secretario técnico de la presidencia, político. Diandino Peña, administrativo, técnico. Y Euclides Sánchez, la supervisora, político. Evidentemente, así como las embajadas que situaron embajadores políticos y acompañados por servidores del servicio exterior técnicos, tuvieron esa proyección. En el gobierno de Danilo en el 2012, más obedeciendo a un tema de lealtades del sector externo por el dolor de Danilo, porque el PLD le dio la espalda en el 2007 contra Leonel en su reelección, pues insertó a políticos ligados con técnicos. Por ejemplo, Margarita Cedeño, su vicepresidenta, no era política. Gustavo Montalvo, secretario de la presidencia, era político. Temístocles Montaz, ministro de Economía y Planificación, político. José Ramón Peralta, administrativo, no era político. Francisco Pagán, en la supervisora, lo que hoy es el MIBET, pues en efecto no era político, era un técnico. Después de todo ese proceso, Danilo todavía lo profundizó más y llevó a su partido ese nivel de sector externo, llegando a colocar hasta sus asistentes en el comité político, mi hermano Robert y el buen amigo La Antigua. Y ni hablar que hasta el candidato presidencial del 2020, nada que ver con político, Gonzalo Castillo, era un técnico. Ahora bien, PRM, gobierno de Luis Abinader. Gobierno que está sustentado en elementos básicamente técnicos, procurando una gestión de excelencia. Y sociedad civil. Raquel Peña, candidata y vicepresidencial, no es política. Joel Santos, excelente gestor público, pero no es político. Pavel Isa, técnico reputado, ministro de Economía,
no es político. José Ignacio Palita, administrativo, un político. Carlos Bonilla, en el MIBET, no es político. Ciertamente, y ahí dice Eduardo Sanz Lobatón, que el gobierno del cambio se ha esforzado en aportar capacidad técnica en áreas neurálgicas del quehacer nacional, dando un giro profesional que ha tenido a bien pues buscar una iniciativa de transparencia para estos menesteres. ¿Qué hace Yayo de manera muy inteligente? Eduardo Sanz Lobatón está llamando a que esta conducta y esta tendencia en el servicio público no se traduzca en descalificación a los políticos. Y digo textualmente, lo que no debemos permitir es la descalificación de un concepto por el otro como si fueran excluyentes. Y ahí es donde está el asunto, porque los técnicos descalifican a los políticos. El comportamiento del técnico, ¿ustedes saben cuál es? Los que están en los espacios políticos que ganaron los compañeros de ese partido. No toman los teléfonos, no tienen empatía con las necesidades sociales y no respetan los criterios electorales. Por eso, dice Yayo, para ello es necesario que líderes sectoriales participen en los cambios técnicos, pero también que sean prudentes y respetuosos del quehacer político. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el problema que entraña en términos electorales la ausencia de políticos, como lo está planteando Eduardo Sanz Lobatón? Muy simple, muy simple. En el marco gubernamental toman acciones antielectorales, no apoyan los compañeros y sus fidelidades son totalmente vinculadas a sus ideas, ni a los gobiernos ni a los partidos, no se comprometen con nadie. El que no me lo crea, siempre cito a Isidoro Santana y Tony Iso, ministros ambos del gobierno de Danilo Medina, y fueron los primeros que declararon contra la reelección de Danilo. Entonces, ¿cuál es el riesgo electoral de la ausencia de políticos? Pero muy simple, que los partidos se quedan sin productos electorales, se quedan sin candidatos porque no los desarrollan a las posiciones. Yo le pregunto a ustedes, ¿Pavel Issa puede ser candidato a algo? Será muy buen técnico, pero no puede ser candidato a nada. Seara Hatton puede ser candidato a algo, podrá ser un técnico, aunque él dice que de eso no sabe, pero no puede ser candidato a nada. Entonces, se puede ser buen político y técnico a la vez, que es lo que se está planteando en este artículo. ¿No me lo creen? Yo les voy a dar 3 ejemplos. El primero, Luis Abinader, extraordinario presidente, el presidente que mayores crisis ha manejado y ha tenido mayor nivel de reconocimiento y de éxito en la conducción del Estado en la circunstancia más difícil. Y es un político y es un técnico. Otra, Carolina Mejía, una gestión de libro en la alcaldía, sin embargo es política. Otro más, el mismo Eduardo Sanz Lobatón, un político de los pies a la cabeza, en donde en efecto tiene la conjunción entre el éxito de la administración pública y lo que es la gestión política. Por eso, la reflexión final es la siguiente. Maquiavelo decía que la ley sin crueldad es inefectiva y la crueldad sin ley es maldad. Y Eduardo Sanz Lobatón dice, sin sustento técnico, la política puede ser tormentosa y sin legitimidad política, el tecnicismo puede ser cruel. Por esta razón concluyo diciendo, como dice mi buen amigo Eduardo Sanz Lobatón, los gobiernos de bien necesitan líderes capaces de ser traductores entre lo técnico y político. Por eso, a partir de este artículo establezco, los técnicos sin políticos son inefectivos. 2, los políticos sin criterio técnico también son inefectivos. Y Yayo llama al aumento de la presencia de los políticos en el marco del sistema en general, tanto gobierno como partido de oposición. Y al final creo definitivamente que Eduardo Sanz Lobatón, como estadista, más que abordar un dilema, presenta una solución a un grave problema político del sistema. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.